soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento mucho. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es un caos. No me creo en lo que pasa. Es extraño. El terror convencional se alimenta de un asesino con máscara, de un animal salvaje, de algún ente sobrenatural o incluso de la muerte de alguien, casas encantadas, etc. Pero luego después existe otra realidad, existe otro tipo de terror que es aún más intenso. Aquel tipo de terror en el cual el ser humano es buscado o se lo quiere no por su sangre, no por su cuerpo, no para este tipo de cuestiones, sino que se lo quiere por su cordura. Una de las reglas más importantes del horror cósmico no es el miedo a lo desconocido, sino que es la insignificancia que nosotros representamos para el universo. No significamos absolutamente nada. Imagina que una hormiga intenta comprender la teoría de la relatividad. Por la propia arquitectura de su forma de entender la realidad o poder procesar la realidad, mejor dicho, es imposible. Entonces, eso es lo que somos nosotros para estas entidades que cobran vida en este subgénero, el subgénero del horror cósmico. Normalmente aquí se suele hacer referencia a deidades, a dioses y demás. Entonces, ellos son los que ponen las normas o las reglas en las cuales nosotros vamos a ser, digamos, un mero jugador que simplemente está ahí y que pues lamentablemente nos ha tocado estar. Lovecraft fue uno de los pioneros, fue el padre del horror cósmico y realmente a partir de ahí tenemos los distintos relatos que él escribió y que a fecha de hoy pues afortunadamente está todo muy bien recogido en libros, según qué editorial, según cómo se haya querido, digamos, recopilar toda esa serie de relatos. Yo aquí tengo conmigo a un libro que está muy bien escrito, está muy bien recopilado y que recopila o que, digamos, junta toda esa serie de relatos. Es este libro de aquí, que es, digamos, un primer volumen de sus relatos más importantes. Hay otro volumen más, pero no lo tengo, la verdad. Así que pienso leer este volumen y ya luego, pues posteriormente, seguir con el siguiente. La portada, realmente esta portada de aquí, esta pintura es de Beksinski, fue un pintor polaco, falleció lamentablemente por un incidente, y Beksinski junto a Giger son uno de mis grandes referentes en cuanto a la ilustración del terror y el horror. Entonces este libro en concreto recopila, como digo, varios relatos de Lovecraft. Hay una barbaridad. Lovecraft se caracterizó por escribir relatos cortos y a partir de los relatos cortos que él escribió fue también obviamente creando una mitología, fue creando una obra, fue creando dioses, creó dioses del horror cósmico. Entonces cada dios y cada deidad tenía su jerarquía y todo ello se puede ver reflejado en sus relatos. Uno de los relatos más conocidos de él y que seguramente por ello también será icónico también es por la llamada de Cthulhu, Cthulhu o como se le diga, porque realmente se le puede llamar de muchas formas. En concreto no se ha llegado a un consenso para llamarlo de una forma en concreto, pero bueno, existen distintas formas de llamarle, pero se escribe en concreto de una forma que, bueno, se puede deducir que es así. Y también una de las características súper importantes del horror cósmico, además de que haya body horror, además de que haya gore, además de que haya sangre, muerte, mutilaciones, desmembramientos, todo ese tipo de cuestiones, es que se suele jugar muchísimo con la mente, se suele jugar muchísimo con la percepción, se suele jugar muchísimo con la distorsión de la realidad.
porque eso también suele ser un elemento muy común y muy importante en este tipo de terror, y es que normalmente los personajes, según, pues pueden ir teniendo una serie de alucinaciones, pueden ir teniendo una serie de distorsiones de la realidad que poco a poco, digamos, van mellando su cordura hasta que al final la razón se rompe completamente y ya quedas a merced, digamos, de la deidad o el efecto que quiera provocar esa deidad en el mundo, en la realidad o donde quiera que aparezca. Pero esa es la cuestión, todo para que, digamos, nosotros seamos probablemente algún tipo de esclavo, estemos a su merced, o simplemente por algún objetivo, o simplemente porque quiere que obedezcamos a algún plan más importante o más grande. Para ilustrar todo eso, para poder hablar en conjunto del terror cósmico, pues se me ocurrió la idea de hablar también de Dead Space. Dead Space fue un videojuego que salió hace ya un buen tiempo al mercado, pero que hace poquitos años salió su versión, digamos, actualizada. Salió Dead Space Remake, basado obviamente en el primer juego de todos. Entonces yo ese videojuego yo lo jugué. También jugué el original, obviamente, pero quería igualmente jugar el remake, quería volver a sentir todo eso, tener esas sensaciones, volver nuevamente a estar dentro del Ishimura, volver a estar nuevamente dentro de ese laberinto de metal, estar nuevamente, digamos, volver a tener esa sensación, digamos, de agobio, de ir caminando y no saber si hay algo detrás que va a venir a por ti, ¿no? Como suele pasar con el tema de los necromorfos. Entonces quería volver a sentir eso, y sobre todo también por el sonido, porque el sonido en ese videojuego, en el primero, fue una barbaridad, fue increíble, y en este remake en concreto no iba a ser menos. Así que el sonido es súper importante, la ambientación también, los sonidos complementarios, los chirridos, todo lo que se escucha, los golpes, los pasos. El metal chirriando, es decir, todo, el sonido de la sangre salpicando, absolutamente todo, importante. Entonces lo jugué, obviamente, lo disfruté un montón, pero claro, quería unir este videojuego con el terror cósmico, hacer esa asociación. Entonces, claro, tú en el Ishimura tienes una llamada, digamos, de auxilio en concreto que recibe la tripulación, digamos, de una nave que va porque quiere auxiliar o porque quiere, digamos, ver qué es lo que está pasando con esa llamada de auxilio, pero también porque tienen que hacer tareas de reparación, en concreto en el USG Ishimura. Entonces, en esa tripulación tienes a nuestro personaje principal, que es Isaac Clarke. Es un ingeniero y es quien se va a encargar, digamos, de realizar las reparaciones junto a su equipo, pero también va a ser uno de los personajes que nosotros vamos a manejar. Es nuestro personaje principal, es nuestro hombre, por así decirlo. Entonces, a primeras, no sabes qué es lo que pasa, no sabes qué es lo que está ocurriendo. El USG Ishimura, cuando tú llegas, no da señales, digamos, de ser una nave que está en activo. No hay luces, no hay nada en concreto, hasta que llegas y empiezas a ver que alrededor no hay nadie, ¿no? O sea, es como que si es una nave fantasma, no hay nadie, no hay absolutamente nadie, y poco a poco pues tienes que empezar a indagar con tu equipo, y al final, claro, vas accediendo y demás, y en una de las primeras escenas que tienes del videojuego aparece un necromorfo que ataca a tu equipo, y ahí es cuando empieza la cacería y empieza el gore y empieza la sangre por todos lados. Conforme va avanzando la historia, van habiendo obviamente problemas de ingeniería. Hay que reparar, hay que realizar reparaciones a maquinaria, falta esto, falta aquello, se corta la luz en un sitio, electricidad, hay que devolver el suministro eléctrico nuevamente, pero claro, a medida que tú vas avanzando tienes enemigos, tienes necromorfos. Y aparte de tener necromorfos, tienes distintos tipos de necromorfos. Entonces, la cuestión es que tú vas avanzando solo. A veces tienes a tu equipo que te
que contacta contigo, habla contigo, pero casi siempre es para darte malas noticias, ¿no? De que hay un problema aquí, aún hay un problema allí, no sabes qué es lo que pasa. Entonces, a medida que va avanzando la historia, pues vas descubriendo que poco a poco la nave llega a un momento en el que hay mensajes guardados, hay mensajes grabados, y todo ello va mostrando la historia de lo que ocurre, que hay detrás. Entonces va empezando a mostrarse que hay equipo o tripulación de la nave que empieza a tener alucinaciones, empiezan a describir que tienen también alucinaciones no solo ópticas sino auditivas también. Es decir, hay algo en su mente que se ha introducido y que les está diciendo de que haz esto en concreto, haz aquello en concreto, pero ya nos imaginamos a qué se refiere con lo que hay que hacer. Así que todo eso involucra muerte, todo eso involucra sangre, todo eso involucra gore, todo involucra, digamos, la fatalidad, el fin del ser humano y de la persona. Hay casos que se describen que sí, llegan a hacer atrocidades, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona en el USG Ishimura encuentra la muerte, pues renace, pero ya no renace como una persona, sino que renace como un monstruo. Renacen en forma de necromorfos. Los necromorfos que más abundan en el Ishimura son, digamos por así decirlo, los enemigos más comunes que pueden haber. O sea, son monstruos que nos atacan, no sabemos a veces ni de dónde salen ni por dónde vienen, o sea, y junto con el diseño del sonido, eso es brutal, o sea, no sabes qué es lo que está pasando, se apagan las luces, te vienen a atacar, o sea, es una barbaridad todo eso. Y claro, algunas veces no sabes qué hacer, o sea, entras en pánico. Y a partir de esto, afortunadamente sí, tú los puedes matar. Sobre todo la forma de poder matarlos de forma más eficiente es desmembrarlos, o sea, es atacando sus partes más débiles, sus miembros, concretamente si es articulaciones y demás, con la cortadora de plasma, que es el arma principal que nos dan al principio. Puedes desmembrarlos, piernas, brazos, es decir, dejarlos sin miembros, y así ya acabas con lo que una vez fue un ser humano. Así que todo va avanzando y al final del todo se termina descubriendo que el Ishimura pues era un receptáculo de un artefacto que el ser humano había creado, pero que realmente era, digamos, una copia, por así decirlo, o era una versión, digamos, actualizada o modernizada de lo que era la efigie original. Así que la que tienen en el Ishimura es una, por así decirlo, una versión más actualizada, es una versión creada, ¿no? Y a partir de allí la efigie lo que hace es ser, digamos, una especie como de antena enorme, ¿no? Entonces a partir de ahí es que se propaga toda la paranoia, propaga toda la psicosis, se propaga todo lo que son las alucinaciones auditivas, todas las alucinaciones visuales, todo, absolutamente todo, para al final conseguir, digamos, dar vida a la convergencia. Y la convergencia al final no es más que un amasijo de carne, de cuerpos, de sangre. Es decir, si has visto la película La Cosa de Carpenter, seguramente me vas a entender muy bien porque eso es una influencia que tuvo mucho en Dead Space, pero en La Cosa de Carpenter es muy similar. Tienes cuerpos que vuelven a renacer en forma de algo totalmente deforme, amorfo, en forma de un saco de carne que tiene pues extremidades afiladas, es decir, en forma digamos, de armas, por así decirlo, ¿no? O la forma que haya obtenido eso, ¿no? Pero
en la convergencia al final lo que ocurre es eso de ahí. Y al final nos enfrentamos a la convergencia, vencemos obviamente, y nosotros también somos igualmente objeto de esa psicosis o de esa alucinación en concreto. Y claro, en el horror cósmico pues esa es la similitud que hay. En el horror cósmico tienes todo ello. Y en Dead Space es más de lo mismo. Así que al final no somos más que un objeto, no somos más que algo que está ahí, que ha llegado y se ha topado con la efigie sin querer, por así decirlo, pero de que el no comprender el origen de ello o qué es lo que hace el ser humano por ser algo en concreto que busca a veces comprender lo que no puede, y de esto hay muchas otras referencias de libros y demás que lo dicen, como un videojuego que se llama El Invencible, que también está basado en una novela y trata prácticamente casi de lo mismo, intentar manipular lo que no podemos, y al final fue eso lo que pasó en Dead Space. Entonces en el horror cósmico tenemos todo esto, así que al final, si te das cuenta, nosotros como seres humanos vivimos en el planeta Tierra, vivimos en el sistema solar, pero como se suele decir, ¿somos realmente los únicos aquí? ¿Somos realmente los únicos habitantes del planeta Tierra? Yo creo que no, porque nosotros somos la primera prueba de ello. Algo distinto es no haber encontrado de momento vida más allá, pero como digo, nosotros somos la primera muestra y por lo tanto somos vida que existe en el universo. Es cuestión de tiempo de encontrar qué hay más allá. ¿Piensas que llegaremos a encontrar a seres civilizados, seres totalmente que no entran en razón y que simplemente buscarían la muerte? ¿Crees que existan dioses como ya lo dejó escrito Lovecraft? El universo es muy vasto y en el universo tenemos miedo al universo porque no lo entendemos, pero también porque nosotros allí fuera somos insignificantes, no somos nada allí fuera en el universo, no podemos controlar. Distinto es que con el tiempo lo lleguemos a hacer, pero ahora mismo no hay ninguna garantía de que podamos controlar ni al sol, ni a la tierra, ni al universo, ni a nada. Así que simplemente somos un grano de arena. Somos un grano de arena, somos un punto dentro de todo una matriz, de todo un tejido enorme que es el universo. Y no somos nada. Al igual que no lo somos para estos dioses primordiales que configuran el horror cósmico.